Esta mañana vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado de las figuras de la palabra de Dios. Habíamos estado hablando de la necesidad de crecimiento que tenemos todos con el alimento espiritual que es la palabra de Dios, y también habíamos estado platicando que lamentablemente la iglesia en general, no digo la iglesia Dios fuerte, sino la iglesia en general, hay a veces muy poco crecimiento. O sea, la gente a veces ha tomado el servicio o el tipo de reunión a veces como algo religioso, nada más asistir el domingo, pero no hay realmente una profundización o un meterse en la palabra de Dios. Y también tenemos el otro lado, o sea, a veces creemos que con tener 20 actividades a la semana vamos a estar recibiendo, y no es así tampoco, porque no tenemos la capacidad de retener todo. Creo que la mejor forma es ir despacio, pero ir profundizando, ir creciendo en la palabra de Dios. La semana pasada explicábamos lo que dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 5 sobre lo que son los rudimentos de la palabra de Dios. O sea, es como trocitos y plasticina. Y aquí el que escribe la epístola hace el señalamiento, dice que tienen otra vez necesidad de leche y no alimento sólido, y es porque se han hecho tardos para oír. Citábamos un ejemplo por ahí, que es un ejemplo que a mí me gusta mucho en la escritura, que es en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, cuando pasaron un día completo leyendo la palabra al pueblo, después que habían terminado el muro y había sido reconstruido el templo, y dice la palabra que leían en el libro de Dios claramente y ponían su sentido de modo que entendiesen. Creo que este pequeño versículo tiene la clave de lo que es conocer y estudiar la palabra de Dios. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es el punto central de eso. Muchas veces alguien me decía en una oportunidad, es que mire, todos los domingos leemos una porción de la escritura. Y yo le pregunté de una vez, le dije, ¿y qué fue lo que leyeron hace 15 días? Y se quedó callado, pues. O sea, ¿por qué? Porque una cosa es leer algo y oírlo, y otra cosa es poner el sentido y entenderlo. Y claro, hay porciones que todo el mundo sabe, pues, las de Semana Santa, las de Navidad, pero hay muchas cosas en la palabra, mucho más de eso, mucha gente no las conoce ni las entiende, mucho menos. Entonces, ese es el punto que estábamos platicando de la palabra. Me había quedado con un versículo en esa primera parte, que es Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí hay otro elemento de esto también, y es que cuando aprendemos y conocemos algo, tiene que hacerse práctico en nuestra vida, porque si no, no lo vamos a retener. Esa es la realidad. Mire usted, un médico, un piloto, un ingeniero, que muchas veces son profesiones muy prácticas, que están continuamente poniendo en práctica lo que saben. Y así es como crecemos en el conocimiento de algo. Una enfermera, o sea, hay muchas carreras donde la práctica, dice, hacia el maestro. Cuando tenemos 25, 30 años de ejercer una profesión y es práctica, una cosa sencilla, las cocineras crecen. ¿Por qué? Porque tienen años de cocinar y ya no solo conocen las recetas. O sea que si alguien puede leer y entender la receta, pues si nunca hace la comida, nunca se le va a quedar el mensaje. Por eso dice, ser hacedores de la palabra. O sea, lo que aprendemos debe ser parte práctica de nuestra vida. Jesús, en una parábola que es muy famosa, la parábola de los constructores, él enfatiza ese punto, cuando dice que habían dos personas que estaban haciendo una construcción. Y dice que el primero fue y cavó y ahondó y puso los cimientos sobre la roca, y luego ahí construyó. Y el otro puso la construcción sobre la arena. ¿Y qué pasó? Cuando vino la tormenta, cuando vino la prueba
de la construcción. El que había construido sobre la arena se le cayó todo, pues no había donde se sostuviera. Y ese es prácticamente el punto de ser hacedores, porque Jesús dijo: así es el que oye y hace, y así es el que oye y no hace. O sea que ese ingrediente de hacer es fundamental en las cosas de Dios. Y lamentablemente hace un momentito platicábamos, mucha gente crece o cree que hacer cosas religiosas es practicar el evangelio, y eso tiene nada que ver. O sea, por eso a veces a la gente le entretienen con cosas religiosas, haciendo esto y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y creen que están viviendo la palabra de Dios, pero ni siquiera la conocen. Esa es la cosa más tremenda que puede pasar con todo eso. ¿Cómo entrenan en el ejército a los soldados? O sea, todas las mañanas a marchar, a disparar, a correr, porque cuando viene la batalla tienen que estar bien entrenados de todo lo que aprendieron. De nada serviría que aprendieran un curso de algo si nunca lo ponen en práctica. Y así podemos ver cualquier profesión. Claro, hay algunas con más énfasis, como el médico, etcétera, que necesitan ser mucho más prácticos, pero la verdad es que ser hacedores de lo que uno aprende es lo que va asentando el conocimiento en nuestro corazón. Ese es el punto de eso. Ahora, el Señor ha usado una serie de figuras o alegorías para hacernos comprender la importancia que tiene la palabra. Y ese es el centro del tema. En primer lugar, hay tres clases de alimentos que son bien importantes en la dieta humana, y el Señor los usa para comparar lo que es la palabra de Dios. El primero lo encontramos en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, una figura de la palabra es la leche, precisamente, y eso lo habíamos visto en el pasaje anterior, cuando dice tienen necesidad de leche otra vez y no de alimento sólido, porque también la leche tiene un periodo, que es la que sustenta básicamente al niño o a cualquier ser viviente, pero también necesita pasar a alimento sólido. Aquí lo que usa es la figura de que la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Eso es lo que ayuda a desarrollar y crecer. Yo me acuerdo el otro día, hace tiempo, leía un artículo que hay muchos lugares donde las señoras no tienen dinero para comprar leche, si no tienen leche ellas, y a veces al niño le dan atolitos y cositas, y los niños, claro, se mantienen, pero se mantienen muy enfermos, muy débiles. O sea, la leche es indispensable. O sea, y aquí pone como alegoría que la leche es aquello que nos inicia en las cosas de Dios. La palabra es como leche, pero también la palabra va evolucionando a convertirse en alimento sólido más adelante. Ahora, esta alegoría tiene una característica, y es que con qué continuidad necesitamos ser alimentados. Eso es muy importante. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, comida solo el domingo en la mañana antes de venirnos a la iglesia? Y de ahí, bueno, hermano, ahora hasta el próximo domingo para comer. ¿Aguantaríamos eso o no lo aguantaríamos? No. O sea, igual es la palabra. La palabra no es cada domingo, no es ni siquiera 2 o 3 veces a la semana. La palabra es diaria. Recuérdense, a Josué le dijeron: meditarás de día y de noche en esta palabra que yo te doy, para que hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Mire cómo escrituras pequeñitas tienen todos los principios prácticamente juntos. Otra alegoría de la palabra es el pan, otro elemento fundamental en la alimentación humana. Dice en Mateo 4:4, Jesús está reprendiendo al demonio y le dice, él respondió y le dijo, Jesús,
escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que con la misma frecuencia, con la misma necesidad que nos alimentamos de pan, es la necesidad que tenemos espiritualmente de alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, fíjense cómo vamos. En la mañana su tacita de leche y su panito. Igual es la palabra de Dios para nuestra vida. Por eso usa la alegoría del alimento, porque aquí lo que está mostrando es la necesidad de la continua alimentación de la palabra en nuestra vida para poder crecer y para poder desarrollarnos. Un tercer elemento, la miel. La miel tenía un valor muy especial en los tiempos de la Biblia. Recuerden que hoy hay cuántas cantidades de azúcar y de un montón de derivados, pero en ese tiempo la miel cumplía varias funciones. Era medicinal, era alimento, servía para azucarar, un montón de cuestiones. Por eso cita la palabra, hay varias escrituras. En el Salmo 119 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. O sea, la miel tiene la característica de tener carbohidratos, y el carbohidrato da fuerza. Hay un pasaje en la escritura muy interesante cuando estaba peleando Israel contra los filisteos y el rey era Saúl, se recuerda, y Saúl ordenó estúpidamente, porque ese hombre cometió los errores, que nadie comiera nada hasta que no obtuvieran la victoria, y el ejército se empezó a debilitar. Pero como su hijo Jonatán no había oído eso, él vino y en medio de la batalla encontró una fuente de miel y metió su espada y comió de la miel, y dice que revivió. Pues, o sea, la miel es energía, la miel revive así prácticamente. Y entonces Saúl quería que lo mataran, que había desobedecido comer antes de la victoria. Le dijeron, tenemos una gran victoria por él y tú lo querés matar. Pues, pero ahí vemos el valor de la miel. La miel era un alimento, sigue siendo un alimento muy precioso. Y aquí, por eso hay varias escrituras. Salmo 19, 7 al 11, Salmo 119 al 3. O sea, la palabra restaura el alma, nos hace sabios, alegra el corazón, etc. Y esa palabra aquí nos es presentada como la figura de la miel. O sea, cuán dulce es a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces, fíjense bien los tres elementos que llevamos: la leche, el pan y la miel, que son una figura para enseñarnos la necesidad que tenemos como personas espirituales de la palabra de Dios. Ahora, un pastor decía algo que suena muy duro, pero es cierto. Usted puede ponerle los mejores manjares a un muerto que no se va a levantar a comer. Entonces, si la persona no tiene vida espiritual, no le interesa la palabra de Dios. Y por eso vemos todo el mundo que la palabra de Dios es totalmente secundaria. Es más, son enemigos de la palabra y la han combatido por años, que ya pasó de moda, que hay cosas muy viejas, que eran tradiciones, que eran como leyendas. O sea, no entienden lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. Entonces no hay ninguna necesidad. Pero al mismo tiempo viene la pregunta: ¿y los vivos espiritual qué tanto tienen necesidad de esa leche, de ese pan y de esa miel? Ahí es donde empezamos a entender lo que es el religioso y lo que es el cristiano. El discípulo tiene hambre, el cristiano tiene hambre, el religioso no. Pues como le digo, aunque vaya a la iglesia cristiana, no estoy diciendo otra cosa, pero no tiene mayor necesidad, porque no hay vida en su vida, en su corazón, ¿me entienden? Entonces fíjense cómo podemos ir viendo esto. Incluso nos sirve a nosotros como un examen. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a perder el apetito? Inmediatamente la llevan al médico, pues algo está normal. Ya no quiere comer, ya no tiene hambre, pasa días sin comer. Eso es anormal.
Y debe ser lo mismo con el cristiano. Deberíamos nosotros examinarnos qué tanta necesidad tenemos continuamente de la palabra de Dios. Ese es el punto de eso. Ahora, veamos otras figuras que nos presenta la palabra. Hay una muy famosa que es como semilla. Aquí estamos en la parábola, la famosa del sembrador. En Lucas 8:11 dice el Señor: esta es pues la parábola. Y les empieza a explicar. Dice: la semilla es la palabra de Dios. Y esta es otra forma. Recordemos que mucha de esta enseñanza estaba dirigida a un pueblo que era agricultor, que tenía ovejas, que tenía vacas. O sea, mucho está orientado ahí porque era una forma más fácil de comunicarles la verdad del Evangelio. Incluso los discípulos le reclamaban a Jesús: Señor, ¿por qué solo hablas por parábolas? Digo, porque a ustedes está dando entender las cosas, pero a otras por parábolas. Y mucha gente no entendía la parábola. Ese es el mismo Señor lo dijo. Y aquí la palabra está basada en el proceso de la siembra, que lógicamente el punto central de acá es la semilla. Usted sabe que la semilla es la que va a producir todo el proceso de germinación, va a dar fruto y se va a reproducir. O sea, en el fruto que da una semilla vuelven a venir miles de semillas otra vez, y eso es lo que va sirviendo a través de todos los ciclos agrícolas. Entonces, al explicar Jesús, aquí utiliza la figura de la semilla como la palabra de Dios, y habla del tipo de tierra que la recibió. Ahí es donde dice que una cayó en buena tierra, otra cayó en tierra, pero los espinos la ahogaron, otra los pájaros la robaron. O sea, toda la explicación que va dando Jesús en esta parábola está centrada en la semilla. Y dice que el que siembra es el Señor. Y la tierra, lógicamente, somos nosotros, los receptores de esa semilla. Entonces, es otra forma alegórica de hablar de la importancia de lo que es la semilla. La semilla como palabra de Dios. ¿Qué pasa si no hay semillas? Simplemente se acaba el ciclo y empiezan a venir aquellos periodos en que simplemente no hay alimento. O hay muchas veces se ha visto en que las semillas se degradan o las semillas se pierden su capacidad, entonces ya no dan buenos frutos tampoco. O sea, como la semilla es elemental, y esa semilla acá es presentada como la palabra de Dios. Y también aquí nos hace responsables, porque nosotros somos los que salimos a sembrar esa semilla. Otra forma alegórica de la palabra es el espejo. A veces no lo ha oído mucho, pero el espejo es interesante. Eso está en Santiago capítulo 1, verso 23. Miren lo que dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, vuelva a ver la interconexión: oír y hacer. Porque eso es lo que nos va dando expertise y nos va dando crecimiento en vivir la palabra de Dios. Recuerden que hay muchas porciones donde dice que la pongamos por obra. El mismo Shema en Deuteronomio habla claramente de poner en práctica la palabra de Dios. Pero aquí dice: si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, porque también eso existe. Una persona que escucha y escucha, pero no vive, no hace. Dice la similitud: este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se va y se olvida. O sea que la palabra es un espejo. Y recordemos que en la época que esto fue escrito, no es que ahora en el Torah consigo unos espejitos bien lindos. No. En ese tiempo una persona se había conocido a sí misma viéndose su imagen en un río, o los que tenían ya alguna capacidad económica, había una forma que una especie de hierro lo pulían para que pudiera reflejar la imagen. Y esos eran los espejos de la época, no los que tenemos hoy. Hoy hasta en el teléfono tiene usted el espejo. Ahora, dice que alguien
que se ve en el espejo, pero que luego se va, se olvida cómo era. Y eso es lógico, porque no se está hoy en día, especialmente las damas, se ven no sé cuántas veces al día en el espejo. Y si pasan por algún lado se están viendo cómo se ven en la vidriera. Pero le digo, en esta época la gente no se miraba a sí misma. Tal vez alguna vez tuvo la suerte de poderse ver en algún momento y decir, soy gordito, soy flaquito, soy moreno, pero de ahí no se estaban viendo. Y por eso dice que la palabra es como ese espejo. La palabra nos refleja quiénes somos nosotros. Dice que eso es interesantísimo. Es en la palabra donde nos encontramos. Refleja nuestra vida, si estamos bien, si estamos mal. Y le voy a poner un ejemplo del propio mensaje. ¿Dónde es donde sabemos si estamos creciendo y anhelando la palabra o no? En la propia palabra. O sea que es el espejo que nos muestra si de veras la anhelamos como pan, como leche, como miel o no. Entonces, el que se va, se olvida. Por eso la palabra tampoco la podemos tener guardadita por ahí y de vez en cuando. Hay incluso hoy en día, pues hacen listados y está bien, pero que no se vuelvan costumbres. En caso de aflicción, y ponen como 5 citas, y en caso no sé qué, y otras 5. ¿Ha visto eso? Y está bien, pero la gente lee esas 5 cuando tenga esa necesidad, si es que las lee. Si no, ni las lee. En cambio, mi pastor decía algo que a mí nunca se me olvidó. Decía, todo lo que usted aprende y estudia de la palabra es como meterlo en un gran saco. Y decía así, cuando usted tiene una necesidad, ¿qué hace? Mete la mano en el saco y saca lo que le va a servir. Y esa es una realidad, a mí nunca se me olvidó eso. Hermano Otto decía eso. ¿Por qué? Porque usted está aperado, usted está lleno de aquello que en el momento puede salir y ayudar. A mí me han preguntado, mire hermano, ¿y es bueno memorizar la palabra? Claro, no tendríamos la capacidad, más de 32,000 versículos y muchos de ellos no fáciles. Pero hay ciertas escrituras claves que sí debiéramos de tener en la punta de la lengua, ¿no? Cosas como el Salmo 91, como el Salmo 123, como el Salmo 27. Esas son porciones de la escritura que debieran estar en la punta de la lengua y en nuestro corazón continuamente. No quiere decir que lo demás no, pero son cosas, son las armas. Fíjense que ya vamos a llegar a eso de la alegoría de la espada de 2 filos. Son las armas. ¿Cómo se defendió Jesús del enemigo? Escrito está, escrito está, escrito está. Vete Satanás porque escrito está. O sea, la manera de rechazarlo fue con la palabra de Dios. Y esa es la forma como nosotros peleamos la buena batalla, con la palabra de Dios. Pero tiene que estar en nosotros. Y tenemos que ser diestros en el uso de esa espada también. Porque de nada sirve tener guardada la escopeta detrás de la puerta si cuando vienen los enemigos no sabemos ni cómo se cargan. Ese es el otro problema también. No es solo tener, es que realmente sea parte práctica de nuestra vida. Veamos otro ejemplo. Aquí hay uno que tampoco creo que lo conozcan mucho. La palabra como martillo y fuego. 2 cosas, 2 figuras que también tenían un papel especial en la época en que fue escrito. ¿Cómo hacían los instrumentos para lo que era la agricultura? Muchas cosas. ¿Cómo las hacían? Las hacían con fuego y martillo. Por ejemplo, ¿ha visto usted las películas en todo cómo hacían las espadas? Ponían el hierro a cierta temperatura, había hornos para eso, y después lo sacaban sobre el yunque, lo empezaban a martillar hasta que tomaba la forma y la consistencia de lo que se necesitaba. Hoy en día hay modelos mucho más avanzados, ya todo esto, ya no miramos casi ese tipo de, ya es muy, ¿cómo se llama? Artesanal hacer las cosas de esa manera, pero en esta época era la única manera.
Y fíjense que era tan importante que dice que en la época que los filisteos tuvieron sojuzgados a los israelitas, no les permitían tener herreros, sino que para poderles sacar filo a sus cosas de instrumentos de ¿cómo se llama?, de siembra, tenían que ir a los pueblos de los filisteos, y dice ahí pagaban 3 pines o no sé cuánto era la moneda porque le sacaran filo o por algo así. O sea, no tenían instrumentos, y era para evitar que se armaran para una guerra, que no tuvieran espadas. Entonces el tema del fuego y el martillo es un elemento para nosotros tal vez ya fuera de nuestro contexto histórico, pero para ellos era muy entendido qué es el fuego y el martillo. Y oiga lo que nos dice la palabra. Esto está en Jeremías, verso 23 al 29. Solo leo lo último. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, ¿qué es la palabra? Es fuego y es martillo. O sea, es el que conforma. Eso es lo que está hablando. A través de la palabra de Dios, el Señor nos forma el carácter, nos forma nuestras reacciones, etc. Como martillo y como fuego y como martillo. El caso del fuego que ablanda, porque ese era el objetivo, que estuviera manual de hierro, y el martillo era la forma como ellos le daban forma. O sea que el artesano se caracterizaba por la habilidad que tenía para darle forma a esa espada o a ese instrumento cuando estaba a una temperatura que el material era manual, o sea que podía manejar. Le digo, son figuras siempre de la palabra de Dios. Podemos hacer un resumen de todo esto. Ahora, aquí viene una de las principales. Es espada de 2 filos. Eso ya lo hemos oído también. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, mire todas las características, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, que viene la aplicación, hasta partir el alma y el espíritu, y ahora lo lleva a la parte física. Dice las coyunturas y los tuétanos. O sea, compara el alma y el espíritu, que están unidos de tal manera que no los podemos, son diferentes, pero están unidos. Y el tuétano y la coyuntura están unidos. No son lo mismo, pero están unidos. Y dice que es la palabra, como espada de 2 filos, la única que puede penetrar a partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que esta es una de las más bellas que hay. Ahora, la espada de 2 filos era un arma sumamente requerida en los tiempos de guerra, porque generalmente las espadas tenían un lado que era plano y tenían filos en un lado nada más. Pero cuando empezaron a mudar a espadas de 2 filos, era mucho más efectivo, porque no importaba por dónde entrara o cómo golpeara al enemigo, le iba a hacer daño. Ese era el punto de eso. Entonces aquí habla de la palabra como una espada que tiene 2 filos, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Así como en lo físico, una espada de estas puede partir los tuétanos y puede separar prácticamente lo que son las coyunturas. Fíjense cómo va eso. La coyuntura, todos sabemos, por ejemplo, de la vaca, es una parte que es muy difícil de cortar, ¿se ha dado cuenta? Porque son los ligamentos que unen los huesos. Eso es lo que permite que nuestro codo esté pegado, la rodilla está pegado por las coyunturas. Ese es el punto. Y eso cuesta mucho cortar, porque prácticamente son hules naturales que Dios nos puso en el cuerpo a todos los seres vivos. Y a eso es que se refiere, así como entra y puede cortar
Así es la palabra de Dios, que penetra hasta el alma y el espíritu y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cómo las alegorías, las figuras de qué es la palabra nos va enseñando toda la tremenda utilidad que tiene esa palabra en nuestra vida. Voy a terminar con un último de ellos a repasar algunas cosas. La palabra como luz. En el Salmo 119, 106, 5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese tiempo no habían las famosas rayovac ni nada de eso. Entonces, ¿cómo caminaba la gente por la noche si tenía que salir a un camino? No había luz. Lo que hacían es que tenían una lámpara que era prácticamente sostenida por una especie de lazo o de cadena para que fuera a nivel de los pies, porque tampoco era una lámpara que proyectaba. Entonces caminaba con la lámpara por delante para que la lámpara sirviera a sus pies de luz, para no tropezar con algo, para no caerse, un barranco, cualquier cosa. Y aquí es la figura que usa el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es que aquí tenemos otra aplicación. Y en Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. ¿Es qué manera de decirlo también? Entonces vemos el uso de esa alegoría, el uso de esas figuras con respecto a todo lo que la palabra de Dios significa. Y vamos a hacer un resumen antes de terminar. Primero, debemos ser hacedores y no solo oidores, porque la palabra de Dios es como leche espiritual, es como pan de vida y es como miel que nos da fuerza. Fíjense todas las alegorías. La palabra de Dios es como la semilla que reproduce y que crece en nuestro corazón. Es como el espejo donde podemos conocernos a nosotros mismos y entender aquellas cosas que necesitamos corrección. Y es como martillo y fuego, porque sirve para dar forma y templar nuestra vida. Además, es como espada de dos filos que penetra lo más profundo de nuestro corazón, y es como luz que nos alumbra por donde vamos para que no nos extraviemos. Fíjense todo. Y aquí, créanme, apenas esto no es algo exhaustivo. Esto es apenas una serie de pincelazos de lo que significa la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos exhorta la palabra con esto? A que la anhelemos de día y de noche, meditamos en ella de día y de noche, y no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda de ella. Y los que hemos tenido, que esta es la verdad de esto, los que hemos tenido el tremendo privilegio de ser instruidos en ella, de conocerla y de estar creciendo, es la más grande herencia que podemos también trasladar a nuestros hijos. Amén. Vamos a orar esta mañana.